Vamos a seguir adelante con esta pequeña serie que iniciamos el martes pasado, conocer y darlo a conocer. Antes quisiera tener un momento de oración. Señor, queremos darte muchas gracias. Como hemos cantado, tú eres nuestro refugio en medio de cualquier tipo de tormenta. Y somos conscientes, Señor, de que en nuestra vida siempre hay tormentas, hay dificultades. Y sin embargo, tú, Señor, estás presente, atendiendo nuestros ruegos y atendiendo, Señor, nuestras propias necesidades. Reconocemos, Señor, nuestra situación personal y por eso acudimos a ti, Señor, para pedir tu socorro, tu ayuda y tu misericordia que es inagotable. Gracias, Señor, gracias porque ahora también podemos abrir tu palabra y es en estos momentos que queremos de una manera u otra, Señor, reconocer aquello que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias por todo, Señor, gracias por mis hermanos, por tu iglesia, por cada familia, aquellos que también nos puedan seguir desde la distancia. Lo importante, Señor, es que te sigan a ti, que todos juntos te miremos a ti. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, conocer y darlo a conocer. Hoy vamos a estar hablando algo también acerca de descubriéndome a mí mismo. El otro día, voy a hacer un resumen de lo que comentamos el otro día. Recordemos el mandato final de Jesús de id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Eso es el gran mandato en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, lo recordamos. Este versículo nos habla, la comisión, la gran comisión, nos habla de lo esencial en cumplir la gran comisión, que es establecer un mundo de relaciones para poder presentar el Evangelio. Y decíamos que las relaciones son como las vías del tren por donde puede circular el amor. El amor hacia los demás. Decíamos también que las malas relaciones producen, por ejemplo, sabemos, resultados nefastos, matrimonios disueltos, hogares destrozados, negocios fracasados, iglesias incluso confrontadas y finalmente pues hasta naciones caóticas. Todo por las malas relaciones. Sin embargo, las relaciones correctas producen todo lo contrario. Producen, pues eso, matrimonios sólidos, hogares estables, amistades para toda la vida, naciones en paz. Decíamos que hay dos tipos de relaciones, algo muy básico, muy sencillo, que encontramos aquí. Dos relaciones que son básicas de la vida. Una vertical, que es esa relación con el Padre. La otra es la relación horizontal que tenemos entre todas las personas. Y esta es la esencia de la evangelización. Cuando uno establece por fe una correcta relación vertical con nuestro Padre, la persona entonces está capacitada para tener relaciones correctas con aquellos que nos rodean. Qué importante es tener esa relación vertical para luego tener las relaciones horizontales con los demás. Por lo tanto, de lo que estamos hablando, estos días estaremos mencionando algunos aspectos desde otra perspectiva, estaremos hablando algo acerca de evangelizar. Y evangelizar significa, entre otras cosas, dejar claro que el creador del universo ha establecido la base para todas las relaciones entre los seres creados. Y relaciones tanto, el Señor ha establecido esas relaciones tanto con Él
como con los demás. Así que nosotros hemos sido creados con un plan que Dios diseñó, y si seguimos su plan, es muy probable, hay más posibilidades que las cosas nos salgan mejor, que nos salgan bien. Si no seguimos su plan, pues entonces ni las relaciones serán correctas, ni podremos cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que si quieres tener una relación correcta y vertical con Dios, debes de renunciar a tus condiciones, a las condiciones que cada uno de nosotros le ponemos al Señor, a Dios, y aceptar sus condiciones. Mientras estemos estableciendo las nuestras, no podremos desarrollar de una manera clara, transparente, nuestra relación con los demás. Y como estamos hablando de la evangelización, pero la evangelización al final es un estilo de vida. Un estilo de vida que uno se muestra a los demás de cómo está con Dios. Y nuestro estilo de vida, nuestro estilo de relaciones, siempre va a revelar quiénes realmente somos. Podemos hablar mucho, podemos decir muchas historias, podemos saber mucho también de la Biblia, pero si nuestras relaciones van fatal, ¿qué podemos esperar? Estuvimos viendo, de manera muy rápida, este círculo, círculos concéntricos, no sé, de los que estáis aquí, difícilmente lo podéis leer quizá. Aquí está el yo, en el centro, yo. En primer lugar, el yo. Inmediatamente tenemos la familia, o aquellos con los que estamos conviviendo, como los más inmediatos. Después tenemos los amigos íntimos. A veces los amigos íntimos están más cerca que otros que estarían en un círculo posterior, que serán los parientes. A veces tienes más relación con aquellos amigos íntimos que con parientes, ¿no? Con primos o tíos. Después, ampliando estos círculos concéntricos, pues tenemos aquellas personas que no son íntimas, pero que son compañeros, quizá de estudios o de trabajo o de aficiones o hobbies que podamos tener. Y este ámbito de relaciones se va cada vez ampliando más hasta que tenemos aquellos que son conocidos. Los vecinos, la muchacha aquella del súper, la cajera, o tantos otros, o profesionales a los que vamos a visitar, al oculista, tantas otras personas que son conocidos, ¿no? Y finalmente tenemos el desconocido, el X, aquellos que no conocemos y aquellos a los que también queremos llevarles el Evangelio. Así que tenemos una serie de círculos concéntricos que nos lleva a tener la responsabilidad, todos estos, de poder llevarles el Evangelio. Repetimos, por un lado, estoy yo ahí, ahora hablaremos de cada uno de nosotros. Tenemos los que conviven con nosotros, tu pareja o las personas con las que vives en tu casa, los amigos íntimos, parientes, cada vez más lejos, pero también forman parte de nuestras relaciones, los compañeros, los conocidos y finalmente aquellos que son desconocidos. Cuando tenemos el deseo de llevar el Evangelio, de compartir las buenas noticias, pues si no estamos resolviendo nuestras relaciones con todos estos diferentes círculos, si está fragmentada nuestra relación con cada uno de ellos, entonces el Evangelio va a ser muy difícil, porque no estamos teniendo esa relación correcta con Dios y mucho menos con los demás. Cuando tenemos relaciones quebrantadas, cuando tenemos relaciones horizontalmente dañadas, fragmentadas, pues lo que pasa es que
estamos demostrando que en realidad el Señor no es el Señor de nuestra vida. Me estaba acordando del caso, ese caso tan conocido por muchos de nosotros, el caso de Saúl, ¿no? Cómo él fue estropeando su relación con Dios, ¿verdad? Y cada vez sus relaciones con los demás fue más violento, cada vez estaba más distante y llevando a tomar decisiones terribles, como querer matar, por ejemplo, incluso hasta a su propio hijo, también matar a David. Podemos llegar a hablarle a la persona, a la X, podemos llegar a hablarle a la persona X, o incluso a alguien más próximo, y sin embargo no tener resueltas nuestras relaciones con los demás. Y eso es fingir. Eso es hipocresía. El Señor debe ser eso. El Señor debe serlo también de todas nuestras relaciones horizontales. Podemos aspirar a hablar del Evangelio a otros, pero si nuestra relación con el Señor no está funcionando, difícilmente vamos a poder compartir el Evangelio y esperar que realmente el Espíritu Santo fluya a través de la comunicación. Jesús lo definía muy claro. Recordemos este versículo que también decíamos el otro día, allí en el Sermón del Monte. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, si tú quieres realmente darle algo a Dios, procura arreglar bien tus relaciones con los demás. ¿Y dónde empieza todo esto? Pues empieza en uno mismo. El yo es el mayor problema que todos tenemos. Y a veces nos sorprendemos. ¿Tiene que empezar conmigo? ¿Tiene que empezar conmigo? Si yo tengo puesta mi mirada en fulanito, en menganito, o en el que está a mi lado, el más próximo, es el que tiene el problema. En primer lugar, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El hombre natural tiende a querer satisfacer sus propias necesidades. Aquel que no ha conocido todavía a Dios, cuando tú y yo no conocíamos, no teníamos esa relación con el Señor. Y tendemos a querer satisfacer nuestras propias necesidades. El ejemplo más vivido lo tenemos, la historia aquella de aquella conversación que sostuvo aquel hombre con Jesús. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. La historia muy conocida entre el hombre rico y Jesús. Capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículos, conocéis la historia. Un hombre, versículo 18, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y entonces Jesús le recuerda: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, dice que se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por cierto, recordamos una vez más que la referencia a una aguja, de pasar un camello por una aguja, no era una aguja de coser, sino era una puerta pequeña que había allí en la muralla de Jerusalén. Eso le llamaban aguja. Pasar por allá un camello era difícil, pero era una ilustración bien clara que lo podían entender fácilmente.
Bien, el caso de este hombre es que Jesús lo confrontó con la necesidad de los demás. Jesús estableció unas prioridades, pero este hombre decidió o escogió las suyas. Es un ejemplo de cuántas veces escogemos nosotros nuestras propias prioridades cuando el Señor nos está diciendo: pon tu mirada en los demás. Cuando aceptamos las condiciones de Dios sobre nuestras relaciones con los demás, cuando aceptamos realmente lo que el Señor nos está pidiendo, abandonamos para siempre el derecho de escoger a quien amamos. Porque el Señor nos exhorta a amar a todos, no solamente a aquellos que son merecedores del amor, aquellos que quizá con los que simpatizamos, aquellas personas que son hermosas o atractivas, sino aquellas que realmente merecen el amor porque Dios les ama. Serán personas a las que Dios nos manda que las amemos, aunque no sean atractivas para nosotros. Jesús realmente nos convierte en una sociedad de admiración recíproca, es decir, yo tengo que admirar al otro. Por eso, cuando estamos hablando del yo, estamos haciendo esa mención, es que estamos centrados cada uno en sí mismo, que somos incapaces de ver la necesidad de los otros. Hay un ejemplo muy claro que aquellos los cristianos lo podemos ver y ahí llegamos incluso a comprender cuando leemos en el Nuevo Testamento todo aquello que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con la Iglesia, y cómo el Señor reparte los dones a su Iglesia, y los dones son para ponerlos al servicio de los demás. No vamos a entrar en los detalles hoy, sería yo creo que es un buen tiempo que dediquemos en algún momento a hablar acerca de los dones. Pero en Efesios capítulo 4, o en Romanos capítulo 12, o en 1 Corintios capítulo 12, también nos habla Pablo acerca de los dones de Cristo. Y el énfasis de los dones es dar la gloria a Dios, pero servir a los demás. Cada uno de nosotros, todos, convencido, cada uno de nosotros tiene como mínimo un don y debemos de trabajar bajo la soberanía de Cristo en atraer al mundo hacia Él. ¿Y cómo? Saliendo de nuestro yo, saliendo de nuestras propias prioridades, porque Dios es soberano. Él sabe lo que son las necesidades de la gente, lo que son las necesidades de la Iglesia, y lo único que quiere es que nosotros nos pongamos a su servicio y nada más. Así que necesitamos no solo reconocer nuestros dones espirituales, sino también emplearlos para fortalecer el cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva inequívocamente a amar a las personas, a salir de uno mismo, de nuestro yo, para amar a las personas y satisfacer las necesidades de los demás. Es la gran diferencia. Si Cristo mora en tu vida, de la misma manera que mora en la vida de otra persona, estamos llamados a comprender y aceptar al otro. Por lo tanto, hay un plan. En la primera canción, la que Joan nos ha estado invitando, hablaba de que Cristo mora en mí. Hay un plan. En el círculo primero, y esto solamente hoy vamos a hablar de esto, ya digo, muy brevemente. En el círculo primero está el yo. Hemos sido diseñados para gozar del compañerismo de Cristo en nuestra vida. Así como el medio ideal del pez es el agua, o de las aves es el cielo, donde están en su ambiente, el creyente, el cristiano, está en su ambiente realmente cuando Cristo está ocupando el lugar que debe ocupar. Porque es una relación única con el Creador. Nadie ni nada
satisfará las más profundas necesidades de nuestro ser, sino hasta que tengamos ese compañerismo real con Cristo. Esa es la base de nuestras relaciones con los demás. Cuando en mi yo tengo ese compañerismo, esa relación con el Señor, con Cristo. Cristo ha de estar en el centro. Cristo ha de estar en el centro donde yo estoy. Esa es una decisión que cada día hemos de ir recordando y rearmando para poder entender cómo podemos darnos a los demás. Primero, el plan soy yo, hay un plan para mí, y ese plan es que Cristo ocupe el centro de nuestra vida. Jesucristo ha establecido algo tan grande, pero tan sublime y tan necesario como es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no tenemos un cuidado de nosotros mismos? No se puede amar a los otros sin amarse a uno mismo. Y no es en plan egocéntrico, porque de egoístas ya lo somos por naturaleza, pero es cierto que Dios quiere que nos cuidemos. El amor es satisfacer necesidades. Cuando amas a alguien, ¿qué quieres? Quieres cubrir sus necesidades, sean emocionales, materiales, espirituales. El amor sirve para cubrir cada una de las necesidades que tenemos como seres humanos. Un bebé aprende que es amado, ¿por qué? Porque todas sus necesidades son cubiertas. Recibe abrazos, recibe la comida, recibe mimos, palabras bonitas, agua tibia para bañarlo, experimenta el amor cuando sus necesidades son cubiertas. Pero hay un problema. Dicen los psicólogos que la mayoría de los niños, cuando llegan a la edad de más o menos unos 6 años, pues empiezan a tener una especie de complejo de inferioridad, empiezan a tener conciencia sobre todo del mundo, y ya no está tan seguro de sí mismo, en general, estamos hablando en términos generales, y empieza a ser un poco más tímido, se retrae, porque empieza a ver las presiones de este mundo y de los compañeros de la clase, que empieza a ir a P4, P5 y todo eso, y empieza a experimentar que existen otros. Claro, depende de muchos factores, ¿no? Depende de la personalidad genética, depende del entorno familiar, muchos factores. Y eso trasladándolo en el ámbito espiritual, cuando uno se convierte, Dios no cambia tu personalidad, pero sí tu mentalidad. Y tu mentalidad es la de que ahora ya tenemos la mente de Cristo, nos dice Pablo. Esa mente que nos ayuda a pensar y a buscar aquellas cosas que son las que Cristo quiere que hagamos y pensemos. Nos acordamos, algunos hemos leído un libro que fue es una novela de ficción, pero refleja la historia de una iglesia que se revoluciona porque hay un momento crítico. Es una iglesia que no está creciendo, una iglesia que lleva muchos años, pero aparece una situación en la que todo el mundo empieza a preguntarse: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Cristo por mí? En mí. Si yo fuera Cristo, ¿qué haría yo por ayudar a uno y a otro, ¿no? Y eso es, poco a poco, la mentalidad de Cristo actuando en mí, cuando Cristo está en el centro de mi vida. Es cierto que todos nacimos con la naturaleza de Adán, donde las palabras claves de yo, mío, mí, yo, y eso lo podemos ver en Eclesiastés, el capítulo 2, lo refleja mucho. Vamos a hacer alguna lectura en Eclesiastés, capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2.
Es un texto que refleja el autor. Eclesiastés, capítulo 2. Empieza a analizar el autor la vida. Dice yo, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenéis? Amén. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Espero a que lo tengáis todos. Eclesiastés, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. ¿Sí? A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casa, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Llega al final a esta conclusión diciendo, lo he hecho todo, tengo, y finalmente hasta sabiduría, lo tengo todo, pero esto, ¿para qué? ¿Para qué? Este hombre tenía serios problemas con su egolatría, y todo lo que narra es algo que no es malo en sí, poseer todas esas cosas, pero su motivación era errónea. Es lo que está describiendo. Su motivación era errónea y el resultado era una amargura profunda. Cuando solamente estamos centrados en nosotros mismos, en lugar de estar pensando que Dios quiere usarnos para servir a los demás, hay frustración tras frustración y amargura profunda. Pero cuando dejamos que Cristo ocupe el lugar, el centro de mi vida, y entonces el Espíritu Santo es cuando empieza a fluir. No tiene límites y alcanza a todos los otros círculos que hemos visto antes, a todos los círculos de mi vida, todos los círculos concéntricos. El Señor Jesús lo expresó claramente con la invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior, dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que beber de Cristo para que realmente corra el agua, para que fluya el agua. Hay que beber de Cristo, hay que alimentarse de Cristo. La corriente no puede fluir hacia los demás mientras yo solo quiero que fluya para mí nada más. Es algo
solamente lo quiero experimentar yo. La evangelización precisamente es el resultado de una vida abundante en Jesús y en reconocer también nuestras propias necesidades, que son satisfechas por Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, échate un vistazo a ti mismo. Es cierto que alrededor pueden haber otros que vivan más o menos una vida feliz o triste del Evangelio. Pero antes de eso, mírate a ti mismo, considérate a ti mismo. Si quieres bendecir a otros, échate un vistazo a tu yo interior. Se dice que la evangelización es la historia de un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Eso es la evangelización. Yo era un mendigo, yo soy un mendigo, yo sé dónde está el alimento y te voy a decir dónde está el alimento, que es Cristo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy experimentando en mi propia vida. Esa es la esencia de la gracia, de la misericordia de Dios. Evangelizar es demostrar humildad a la hora de compartir las buenas noticias. Y cuando una iglesia experimenta eso, pues estoy seguro que es el inicio, puede ser el inicio de una explosión. Porque comenzamos a extendernos poniendo la mirada en el extraño, en el lejano incluso. Comenzamos a amar y a cubrir las necesidades de los demás más allá de nuestro yo. Así que hay un lugar donde podemos reencontrar nuestro yo para ponerlo en el lugar apropiado y exacto, que es a los pies de la cruz de Cristo. Es allí donde, en los pies, al pie de la cruz, es allí donde el yo, el mío, lo mí, es allí donde todo eso muere una y otra vez. Lo estuvimos viendo cuando estuvimos reflexionando sobre la epístola a los filipenses, cómo Pablo tenía bien centrado la persona de Cristo en su vida. Es allí donde permitimos que Cristo sea el Señor, a los pies de la cruz. Tú y yo somos únicos, no nos podemos comparar con nadie, porque somos únicos para Dios. Pero Él quiere usarme, a ti, a mí, de una manera única también, dentro del cuerpo de Cristo. Para acabar, vamos a tener esta lectura en Romanos capítulo 14, este texto también muy conocido, que nos pone un poco en situación. Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 10. Porque Romanos 14, ¿lo tenéis? Versículo 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Y en estos momentos tú estás vivo, tú estás viva. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los vivos.
Que el Señor nos ayude. Conocerle a Él para darlo a conocer a los demás o a otros. Que el Señor nos ayude a estar bien cerca de Él. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?